Una pregunta muy importante, y esa es: ¿está la Trinidad en el Antiguo Testamento? Ahora, responder esta pregunta es más complicado de lo que ustedes pueden pensar. Los cristianos y los teólogos quieren decir que sí, pero debido a la revelación progresiva es más probable que sea no. Es una respuesta compleja porque la Trinidad nunca fue descrita expresamente en el Antiguo Testamento. Uno puede afirmar que la naturaleza de Dios lo ha insinuado. Lo que podemos decir es que la Trinidad no es negada o contradicha por el Antiguo Testamento, pero no se expresa claramente. Está claro que Dios, mientras siendo uno, es de alguna manera más que uno o complejo en su unidad. Dios habla de sí mismo como uno y también como varios. Es un misterio un poco diferente en el Antiguo Testamento. Se demuestran dos cosas: la unicidad de Dios o el monoteísmo en el Antiguo Testamento y la misteriosa pluralidad de Dios en el Nuevo Testamento. Necesitamos entender el contexto histórico del Antiguo Testamento para entender mejor el mundo en el cual Dios estaba hablando a los israelitas. Si Dios es Trinidad, ¿por qué primero menciona su unicidad y más tarde en el Nuevo Testamento aclara su Trinidad? Esto es probable porque los israelitas estaban en un mundo de politeísmo cuando había panteones enteros de deidades que gobernaban sobre diferentes cosas y diferentes regiones. Dios menciona su unidad a los israelitas en el Antiguo Testamento para mostrar una distinción de Yahweh y todas estas deidades paganas que existían en esos tiempos. En los sistemas de creencias del mundo antiguo había dioses con letra minúscula, dioses que gobernaban diferentes aspectos de la naturaleza y la vida humana. Si había un río cerca, por ejemplo, había un dios del río. Había el dios del sol, dioses agrícolas, dioses de la fertilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Los relatos de la creación de diferentes culturas describen a los dioses creando el mundo a partir de su propia sustancia o partes del cuerpo. El enoteísmo, muy popular en el mundo antiguo, es la creencia de múltiples dioses, de nuevo con letra minúscula, pero la preferencia de un dios en particular, una deidad patrona. Algunos antiguos sumerios adoraban principalmente a Anu, una deidad del cielo, y Dios líder entre otros dioses y otras diosas. En Génesis 1 y 2, la Biblia es clara en que el Señor es trascendente, por encima de lo que Él crea. Él no toma un pedazo de sí mismo, de su propia sustancia, y hace el mundo de ella. Esto se llama la doctrina de crear, en otras palabras, ex nihilo, una frase en latín que significa crear todas las cosas de la nada. Hablemos ahora un poquito sobre el monoteísmo. Cuando Moisés escribió "en el principio Dios creó", estaba diciendo algo distinto de todas y cada una de las culturas que existían en ese tiempo, en esos días. Los israelitas fueron los primeros en unirse al monoteísmo. El monoteísmo es la regla exclusiva y divinidad de un solo Dios. Dios no gobierna con ningún otro Dios, solo Él es Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio 4:35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Y Deuteronomio 6:4 dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. También dice la Biblia en Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, habiendo dicho esto, tenemos suficientes bases para entender algo llamado santidad Hodesh. Esa es la santidad de Dios. El Señor destacó que Él es un ser que reina en un periodo histórico cuando la mayoría de las religiones tenían una gran cantidad de deidades que competían por el poder entre sí. Yahweh es el todopoderoso y único Dios de Israel. Él es mayor que los otros dioses. ¿Qué estaba diciendo aquí el Señor? El Señor estaba dejando claro a su pueblo que no hay lucha tomando lugar en los cielos. No hay lucha de los seres celestiales por el poder político. Los dioses no están en guerra
Y no hay un Dios superior ni un Dios inferior. No hay podredumbre moral en Yahweh, como lo hay en Odín, en Zeus, en Marduk, Ra, Júpiter, Anu, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro Dios es santo y no hay nadie como Él. Salomón dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti, con todo su corazón. Eso dice Primera de Reyes 8:23. Hay un solo Dios, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Noten que estas declaraciones del monoteísmo se usaron originalmente en contexto para afirmar que el Señor es el único Dios. El Señor es uno, y eso significa que el Señor es el más alto y ningún otro está por encima de Él. Él es Dios y solo Dios en su santidad. No hay nadie como Él. Él reina exclusivamente, lo que significa que Ra, Odín y Zeus no son dioses. Pueden ser demonios, pero de ninguna manera son iguales al Señor nuestro Dios. ¡Qué tremendo! Comprendiendo esto, tenemos ciertos puntos a considerar en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, la unidad de Dios, que Él es llamado uno. El misterio de la persona de Dios, llamado muchos o plurales. Su autodescripción. La persona de Dios representada a través de y como diferentes figuras. Por ejemplo, el ángel del Señor, la palabra del Señor, el Espíritu del Señor. Profecías mesiánicas que identifican a Mesías como el Señor mismo. La unidad y la pluralidad del Señor. La unidad del Señor debe tomarse como un hecho e impregna el Antiguo Testamento, como se mencionó ligeramente en las escrituras anteriores. Ehad, en hebreo, que se escribe S-H-A-D, la palabra Ehad quiere decir uno. El Señor nuestro Dios es uno, dice Deuteronomio 6:4. Esta es la declaración principal en la ceremonia del Shabbat. Esto no contradice a la Trinidad, porque no implica que siempre haya más de una, pero no anula la posibilidad de que haya un grupo de identidades unificadas. Adán y Eva eran una sola carne, por ejemplo, dice Génesis 2:24, que es la palabra Ehad, refiriéndose a dos entidades que se unifican. Si bien la Trinidad no es seres separados, unificados, es interesante que la palabra utilizada para describir la unidad de Dios aquí no excluye un sentido de pluralidad en Dios, un sentido de que Dios es de alguna manera más de uno. Los judíos místicos y los cabalistas ven a Ehad como ser inseparable de este misterioso sentido de singularidad y pluralidad en la persona de Dios. Hay ocasiones en el Antiguo Testamento donde Ehad se usa en un sentido de unificación, no solo un simple uno, sino un grupo que opera como uno solo. Vemos también unidad en la motivación en la Torre de Babel. Génesis 11:6 dice así: y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y estas todas tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Aquí, Ehad significa que la gente de Babel estaba unida en su cultura y motivación, así como hablaban un solo idioma. Esto toma el concepto de un pueblo colectivo llevado a la unidad por un objetivo común, la construcción de la Torre de Babel. Por eso tomó a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que descendieran del cielo para destruir todo plan satánico o plan humanista que podían tener estas personas. Unidad en naturaleza o propósito se ve en Jacob, cuando Jacob estaba esperando, dice la Biblia, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Génesis 27:44. Aquí Ehad significa un grupo de días. Esos días comparten una naturaleza o propósito. Mantener a Jacob alejado de la ira de su hermano. Ese fue el propósito. Dice la Biblia en Génesis 29:20. Así se debe a Jacob por Raquel 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Qué precioso está eso. Caso similar aquí, en el que 7 años parece ser un grupo de Ehad,
de días trabajando juntos, porque Jacob amaba mucho a Raquel. Está la unidad en la relación también. Génesis 34:16 dice así: entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Aquí Ehad significa unidad a través de una relación social de dos grupos de personas. Se le puede llamar una fusión de estos dos grupos en uno debido a los matrimonios. En este caso, Ehad es usada para representar la unidad en la relación recíproca. Está también la unidad de acuerdo. Dice Éxodo 24:3, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una vez y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Aquí vemos claramente que el pueblo de Israel confirma su pacto con el Señor respondiendo con una palabra, a una voz, un Ehad. Aquí Ehad significa la unidad de un grupo de personas a través de su convenio colectivo sobre algo muy importante. La mayoría de las veces Ehad se menciona en el Antiguo Testamento y este opera como el concepto numérico de uno. En estos ejemplos, Ehad funciona como unidad, no como el concepto numérico de uno. Con esto en mente, el Shema, como con otros casos en el Antiguo Testamento, se refiere a Dios siendo un ser individual, separado de todo el panteón de todos esos dioses en otras naciones. En otras palabras, Dios está diciendo que soy el mismo Dios en Génesis, Éxodo, Levítico, y no comparto mi gloria o poder con los dioses de Egipto, Asiria, Babilonia, etcétera, etcétera. Más claro ni el agua. Dios no está en estos pasajes haciendo una declaración acerca de su realidad interna, sino acerca de cómo otros dioses de las naciones paganas se relacionan con Él. Esa relación es inexistente. No se relacionan con Él en lo absoluto. Él es único e independiente de ellos. Veamos ahora la realidad interna de Dios en su pluralidad. Es importante saber que aunque el Antiguo Testamento es claro en que Dios es uno, hay momentos en que el Señor se refiere a sí mismo como si hubiera varios de Él. Muy interesante este punto que vamos a compartir ahora. Parece que cada vez que se menciona a Dios como si fuera más de una persona, la pluralidad se refiere a la realidad interna de Dios, no la realidad externa de Dios, en lo que se refiere a la creación y otros seres celestiales como los ángeles. Un ejemplo bien conocido de todo esto que estoy hablando, que ocurre dentro de Génesis. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios hace aquí su declaración durante la creación del mundo. Parece evidente que Elohim, que es una palabra hebrea plural, que se usa constantemente para el Señor, se refiere a sí mismo como nosotros, no uno solo. La palabra Elohim es permanentemente plural, que quede eso claro en tu corazón. Las fuentes judías e incluso algunas fuentes cristianas argumentan que Dios está hablando a una corte celestial de ángeles como en Job 1:6. El problema con este argumento es que aquí Elohim se usa para referirse al Dios creador que hizo los cielos y la tierra. En la mentalidad hebraica, los cielos significan todo allá arriba, por encima de la tierra, galaxias, estrellas, etcétera, etcétera. La tierra, que está en hebreo es Haaretz, significa todo aquí abajo. Es una declaración de totalidad. No puede ser Elohim hablando a la tierra, eso sería un imposible. Los ángeles no se mencionan en Génesis 1. Los ángeles consisten en seres en el cosmos celestial, por lo que en ningún momento han sido objeto de creación en la tierra hasta ahora. Génesis 1:27 confirma que la humanidad es a imagen de Elohim. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Gloria a Dios por su palabra. Ahora, cuando Dios se habla a sí mismo, y esto es importante que lo puedas asimilar, cuando Dios se habla a sí mismo,
usa el pronombre nosotros y lo llama nuestra imagen. Moisés, como escritor, solo podía ver a Dios desde una perspectiva externa y por lo tanto escribió su imagen, usando el pronombre singular. Debe haber algo que Dios sabe acerca de sí mismo que Moisés no sabe. Cuando se habla a sí mismo, Dios dice nosotros y nuestro, mientras que Moisés simplemente dice él y suyo. Cosas que Moisés no podía entender. Génesis 11:7 dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Les dije anteriormente que había tanto poder en estas personas que estaban de acuerdo en construir la Torre de Babel, que tuvo que descender Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí está la prueba. De nuevo dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. El Señor dice: déjanos bajar. Está diciendo, déjanos bajar para entorpecer la comunicación de la gente rebelde que construye la Torre de Babel. Dice la Biblia en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Es importante también saber que los serafines se mencionan anteriormente en este versículo. Aunque el último nosotros que vemos podría estar refiriéndose a Dios y a los ángeles que los rodeaban, estos pocos casos son desconcertantes. Dios se está hablando a sí mismo en plural en Génesis 1. Esto continúa aplicándose contextualmente a la instancia en la Torre de Babel. Este ejemplo muestra a Dios refiriéndose a sí mismo en plural. Misterios y claves en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar de esto un poquito, que es extremadamente interesante. Hay ciertas profecías en las que el Señor sugiere un sistema complejo dentro de sí mismo. Él dice yo y después dice él. A veces el Señor se revela como más de una persona a través de los profetas. Hay dos pasajes que el erudito Ted Rice señala astutamente, están en Zacarías 2 y también en Isaías 48. Zacarías 2 del 7 al 12 dice así: oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me obtuvo él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca a la niña de su ojo. Porque he aquí, yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojos a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su herencia en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Este es el Señor hablando. Presten atención, este es el Señor hablando y diciendo que Jehová de los ejércitos le envió. Esto está tremendo, está profundo, teológicamente hablando. Este también es Yahweh hablando. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En su monólogo directo del Señor mismo, Él cambia de atrás hacia adelante, refiriéndose a sí mismo como yo y mí, en cuyos casos Él está cerca de su pueblo e está intercediendo. Este es Yahweh, yo, Jesucristo, quien es enviado por Yahweh, Él, y es el que reina en Jerusalén e intercede por su pueblo, el que aparece en escena y cambia las circunstancias siempre, como hace con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo va a estar haciendo por cada uno de nosotros. En los casos en que Él se refiere a sí mismo como Él, entonces Él es el que envía. Él, el Señor, escúchenme bien, Él, el Señor, me está enviando a mí, es lo que está diciendo la Escritura. El Señor para liberar a nosotros, su pueblo. Este es Yahweh, Él, el Padre que envió a Yahweh, yo. En este pasaje de Zacarías, vemos que el Señor Dios es ambos. El que está siendo enviado y al mismo tiempo el que está enviando. Profundo esto.
Este es un misterio destinado a llamar nuestra atención. Veamos otro pasaje muy peculiar. Dice así la Biblia, voy a comenzar leyendo. Dice así: óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hoy entre ellos que anuncia estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia, y su brazo estará sobre las caldeas. Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Eso está en Isaías 48, del 12 al 16. Este pasaje se refiere a Ciro, quien fue ungido por Dios para rescatar a Israel. Sin embargo, el Señor es el que habla a lo largo de todo este pasaje. Es el primero y es el último, lo dice la Biblia. Dios dice que a través de sí mismo la tierra y los cielos fueron establecidos. Sin embargo, Él dice: y ahora el Señor Dios y su Espíritu me han enviado. Se distingue a sí mismo de Adonai Elohim, el Señor Dios y su Espíritu. ¿Quién puede ser la persona? ¿Quién es el Señor? Pero es enviado por el Señor, y su aliento es posiblemente su Espíritu. Juan 1:3 dice así: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está afirmando que esta persona estaba en el principio con Dios y era Dios. De acuerdo a Juan capítulo 1, versículo 1 al versículo 2. Puesto que Él es el Señor, que fue atraído cerca de nosotros, enviado por el Señor que está sentado en el cielo. Suena así: es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así dice Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. Suena como mi Jesús, ¿verdad que sí? Como tu Jesús. Está hablando del Hijo del Dios viviente. El narrador aquí es el Creador, quien es enviado por el Creador como un libertador real. Esta figura divina es en realidad una voz que habla a través del libro del profeta Isaías. Entonces, hay varios Yahweh o personas hablando aquí. Otro misterio: todos ellos son Yahweh mismo, uno solo. Resumen de esta clase: tengan en cuenta estos ejemplos misteriosos que hemos acabado de compartir mientras avanzamos hacia los ejemplos singulares de figuras en el Antiguo Testamento que se distinguen del Señor, pero que se refieren y tratan como el Señor mismo. Hemos establecido en esta clase que la mayoría de las declaraciones sobre el Señor en el Antiguo Testamento se refieren a sí mismo como singular, y que estas declaraciones estaban en un contexto antiguo de politeísmo.